Hola a todos, espero que estén bien. Aquí les traigo un nuevo capítulo de una historia que dejé un tanto abandonada. Espero que no se hayan olvidado de ella. En fin, estoy algo enredado con la creación de videos, pero se supone que tuve que haber subido una guía de escritura antes de esto. Si no es así, inunden la caja de comentarios para que el Rolf G del futuro se acuerde. Bromas aparte, quiero contarles algo. Tardé tanto con esto, y probablemente tarde con los capítulos de otras historias, porque estuve planeando el desarrollo de cada una a largo plazo. Es algo que nunca había hecho antes, y espero que el resultado sean más y mejores capítulos. Tan solo quiero esforzarme y aprender un poco más, y me gustaría que todos ustedes hagan lo mismo. Sé que entre las personas aquí presentes, se encuentran futuros escritores, artistas, músicos, o lo que quieran ser. Espero que todos puedan cumplirlo, pero para eso hay que esforzarse. Yo también haré lo mismo. Pero antes de empezar, los saludos de hoy son para Ariana Baez, Maxter, Nacho Martínez, Daniel Gamer y Natalie Mucio. Ya con esto, disfruten el video. Así fue como empezó. Como una flama, y un ardor. Rojo y negro, envolviendo las paredes con una bruma profunda y silenciosa. Mostraban las almas perdidas vagando en pena. Gritos y llantos, sonidos vomitados de bocas monstruosas. Un calor abrasador, proveniente del fuego líquido bajo mis pies. El tiempo aún corriendo, las direcciones confusas. Y una única puerta, cubierta de aquella piedra negra. Algunos lo llaman el otro lado, el antiguo fin, el infierno. Pero para mí, es el inicio. Las flamas y el ardor, fueron quienes me acobijaron al despertar. A mí, al hombre llamado Clainus. Memorias de Steve. Capítulo 4. Sobre sus pasos. Dos semanas habían pasado. Aún recuerdo cuando reempecé con esto, ese primer momento. Querido diario. Desde aquella noche este lugar se reinició para mí. Cada hora la usé para entrenar, para dejar de temer. Así acallé mis miedos y creé esperanza. Pude reparar la casa gracias a esta nueva habilidad. Construí toda una muralla de madera alrededor de ella. También entrené en combate con mi hacha, es lo más confiable que tengo. La he reforzado y afilado decenas de veces. Pero hay algo que nunca pude hacer. La tierra y la madera, soy capaz de reacomodarlas como quiera. Aún así, por más que lo intente, jamás logré colocar un bloque de piedra. Este se deshace en mis manos cuando rompo una pared. Pero esa no es la única razón para hablarte. Hoy te escribo porque es el último día que estaré en esta casa. Los recursos escasean. Pude conseguir agua con una lluvia hace pocos días, pero no sobreviviré con tan poco. Aunque, esa no es mi única razón para irme. Encontré una posible pista del paradero de Steve. Hace 2 días, entre unos árboles al noreste de aquí, vi una nota de su diario, y una marca antigua en un tronco. El papel no decía mucho, no tenía un mapa, una indicación, nada. Las únicas palabras escritas en ella eran, creo que puedo encontrarlo. Eso me hizo soñar de nuevo con aquel extraño lugar. Comencé a prepararme desde entonces, comida, agua, herramientas, todo lo que necesitara. Tenía que salir lo antes posible si quería tener una posibilidad de encontrarlo. Así llegué a mi nuevo punto de partida. Me encontraba en la puerta de lo que alguna vez me cuidó como mi hogar. Ahora tenía que dejarlo. Un leve suspiro salió de mí, y mis manos actuaron por sí solas. Sentí el contacto de la madera contra los dedos, rasposo y agradable. Pensaba jamás volverlo a percibir. Cerré los ojos un momento, intentando recordar rápidamente si mi lista estaba completa. Y al abrirlos, mi mano se despegó del rugoso marco de madera. Caminé hacia el noreste en línea recta, sin mirar atrás. Mi mochila rebosaba de comida y agua para varios días, y el interior de aquel contador con el número 64. Tenía que entender a Steve, por eso necesitaba encontrarlo. Mis primeros pasos se hundieron en el pasto, mientras acomodaba la mochila en mi espalda. Rezaba por no pensar en lo que estaba dejando atrás. Me parecía una locura, un acto sin sentido. Dejar todo lo que me había brindado abrigo, solo por intentar encontrar a alguien posiblemente muerto. Ese pensamiento me invadía con cada pisada. Así me fui alejando, de a pocos metros llenos de remordimiento. La casa quedaba atrás rápidamente, agachándose en el horizonte.
Hasta que de un momento al otro, ya no pude verla más. La primera hora había pasado, y el bosque reinaba a mis espaldas, plantando árboles y césped donde quiera que mirase. El sonido de la brisa en las hojas me cubría por completo, en un alrededor alumbrado por tenues rayos de sol. Veía a lo lejos conejos escondiéndose en raíces de árboles huecos. Aves cantando en rincones alejados del bosque. Y a medida que avanzaba, aquellas siluetas lejanas se imbuían en la luz del atardecer. Había caminado ya por horas, tomando míseros sorbos de agua, contando los pasos, y perdiendo la noción de la distancia más de una vez. Miré al frente un momento cuando conté por primera vez el paso número 1000. Me había alejado tanto, que mi visión solo divisaba formaciones de bosques lejanos. Solté la risa más estúpida cuando recordé eso. Un pensamiento sin importancia surcó mi mente, acompañado por una sola pregunta. ¿Qué tal si volvía ahora? Pero no era una opción. La noche aterrizó sobre mi cabeza, y el primer punto de descanso llegó a mí. Estiraba las manos al fuego, mirando su chispear con una expresión neutra. Aún seguía pensando, intentaba recordar el momento exacto donde esa idea se apareció. Todavía me preguntaba si fue un buen plan. Apenas el primer día, y deseaba descansar de nuevo en aquella cama frente a la fogata. Y recordaba otros días, donde aún no la tenía. Sabía que me esperaban noches frías y suelos duros donde dormir. Pero aquella vez era diferente, ya no tenía miedo. El temor de morir a manos de algo desconocido ya no estaba. Al menos, ahora sabía que eran las cosas que iban a matarme. Creo que me hubiera reído mucho más, si el sueño no me meciera en sus brazos. Querido diario, ¿tú qué crees? Aquella noche fue larga, llena de malos sueños y caídas duras desde un tronco partido. Al menos la mañana se mostraba gloriosa de nuevo, y con ella, otro día de caminata. Tan solo emprendí mi viaje otra vez, comiendo pequeños pedazos de carne seca, anotando puntos de referencia en tus páginas. Los pasos fuertes y con una confianza inquebrantable, todos producto de un buen sueño que no recordaba. Una sonrisa imborrable, un pensamiento tan agarrado a mi mente, que ya nada podía sacarlo. Quería encontrar a Steve, necesitaba que me explicara todo. Desde entonces vagué por días en la misma dirección. Cazando cuando lo necesitaba, juntando agua en cantimploras de cuero de vaca. Anotaba y marcaba referencias en árboles cercanos. Aprendía de mis errores en cuanto los cometía. Aún así, pisaba con cuidado, estudiando mi propio potencial. Tenía miedo de morir, de perderme y jamás poder volver. Pero ese miedo no me impedía seguir. Pasaron 8, 9 días. Mis primeras provisiones se habían acabado hace tiempo, pero pude conseguir nuevas con facilidad. Eso siempre me llevó a pensar algo que aún no comprendo. Siempre que tuve hambre, supe dónde buscar comida. Siempre que tuve sed, supe cómo racionar el agua. Supe esconderme durante las noches, adaptarme y evitar combates. Cazar, trepar, correr, acechar, sanar raspones y cortes por caídas. Aprendí a marcar y leer huellas, a interpretar y a realmente observar. Pero todo eso jamás se me fue enseñado. Era como si una voz interna me dijera qué hacer, un viejo nombre borrado. Un instinto marcado a fuego en una memoria que no era mía. Tal vez ese lugar me estaba transformando. Aún, creo que es lo mejor. Así pude aventurarme más lejos de lo que nunca hubiese imaginado. Jamás había caminado tan lejos, ni durante tanto tiempo. Pero al 10.º día, tuve mi primera gran caída. Una de las marcas en los árboles, la hice al revés. Caminé por horas en la dirección equivocada, aún así, no me di cuenta hasta que ya fue demasiado tarde. Intenté volver atrás, pero no supe leer mis propios pasos. Por primera vez mi cálculo había sido erróneo. La noche estaba por cubrir todo el bosque, y mis provisiones ya no alcanzarían hasta reencontrar el camino correcto. Realmente, sentí miedo. Miré a mi alrededor, buscando cualquier referencia posible. Estaba en un pequeño llano al borde de un monte de roca. Los árboles se mecían con el viento a mi alrededor, y cuanto más pasaba, más iguales se hacían los caminos. Mi respiración se tornó agitada, el miedo me volvía a alcanzar como una sombra. Aquel brillo tenue del sol, se escondía tras las cimas de los montes a mi espalda. Hasta que ya no pude verlo más, y la claridad comenzó a decaer tanto como mi calma. Ya no respiraba bien, veía por momentos huecos en el bosque por donde pude haber llegado. Estuve cerca de internarme de nuevo al ver una marca errónea. Estaban por todos lados, grietas y hendiduras que se asemejaban a señales y caminos.
Las sombras parecían crecer conforme la noche arribaba el paisaje. Los árboles dejaban ver rastros de movimiento del otro lado. Siluetas humanoides, gruñidos y chasquidos perdidos en el viento. Mis pasos me hicieron retroceder, hasta que toqué la fría pared de roca. Otra vez estaba dejándome dominar, otra vez perdía contra mí mismo. Cerré los ojos, tan fuerte como pude. Murmuré rápido y con miedo aquellas palabras que había escuchado. Tenía que calmarme. Un suspiro, y otro, unidos a un pisotón y un golpe a la pared. No iba a dejar que el terror me consumiera. Abrí los ojos con fuego. Fuego en mi instinto, fuego en mi corazón, en mi alma, en cada pensamiento. Y sobre todo, fuego en mis manos. Una antorcha apareció en ellas, alumbrando con su luz cada rastro de sombra a mi alrededor. Las siluetas tras los árboles mostraron su verdadera naturaleza. Tan solo ramas mal iluminadas, repletas de mis pensamientos aterrados. Los gruñidos ya no sonaron, ni los pasos ni cualquier sonido. Solo el chispear de la llama que tenía enfrente. Un fuego eterno, que saqué de mi propia mente. Mis ojos se iluminaron al verlo, tan grato y caliente. Una sorpresa y un susto que me trajeron calma. No podía parar de mirarla, casi como si quisiera abrazar aquel fuego delante de mí. Su calor era único, pero no quemaba. Y al verla, tan hipnotizado por su luz, logré ver un hueco en los árboles que aún mostraba el reflejo del sol. Esa fue mi más grande sorpresa, y la causa de mi más estúpida risa. Planté la antorcha en el suelo, recordando mi antiguo hogar. Aquellos puntos de luz todavía vagaban en mi memoria, trayéndome una imagen cálida y cercana. No podía evitar sonreír al pensar así. Tan solo miraba la llama siendo mecida por el viento helado. La noche al fin había cubierto el cielo, y el frío el bosque. Pero algo aún me rondaba en la cabeza. Realmente pude sacar esa antorcha de mi mente. Tan solo extender las manos y pensar en su fuego y calor era suficiente. No pude evitar absolverla y colocarla una docena de veces. Aún no podía creer el potencial de este poder. Había pasado la noche durmiendo a la luz de la antorcha. El amanecer llegó pronto, y con él, la nueva etapa de mi viaje. Estaba perdido, pero debía seguir adelante. No pude regresar al bosque y esperar encontrar el camino, tan solo me quedó improvisar. Esa fue la primera vez que usé mi poder para aventurarme. Generé un bloque de tierra, luego otro y otro. Pude construir una escalera lo suficientemente grande como para llegar a la primera encimada del monte. Desde allí observé todo lo que había recorrido, aunque era imposible tomar un punto de referencia desde allí. Ni una sola cumbre o algún valle a lo lejos, todo era igual. Un viento helado sopló a mis espaldas, aún continuaba cansado y a la espera de una señal. Realmente fue un golpe duro aceptar que estaba perdido. Aún así, no fue en vano. Ese fue el momento donde la decepción se convirtió en alegría. El viento me hizo voltear, casi como una llamada. Vi detrás de mí, y lo que allí estaba, por poco me hizo caer del precipicio. Una marca en una roca, cubierta de musgo por el paso del tiempo. Era una clara flecha con una base, y a pocos metros, otra apuntando en la misma dirección. Mi rostro se iluminó cuando las vi, pero apenas eran un comienzo. Seguí el rastro, dejando de pensar completamente en reencontrar el camino. Marca tras marca me alejaba más de la subida al monte. Estaban en rocas y troncos secos. Caminé por horas tras el sendero de flechas, saliendo del monte y entrando a un bosque nuevo, y luego a otro. El frío comenzó a tomar su lugar en el aire. Copos de nieve venían acompañando un viento helado frente a mí. Llegué a un gigantesco bosque de pinos, cubierto por completo de aquel manto blanco. Recuerdo ver el paisaje hermoso cuando llegué, y apreciar el no poder sentir un frío congelante. Así cayó la noche del 11º día. Encendí una fogata a los pies de un gran pino marcado. Escuchaba sus brasas bailando en el viento nocturno. Hacía frío, demasiado frío. Tuve que acercarme mucho al fuego para poder dormir. Miraba las copas inalcanzables de los árboles. A cada tanto pasaba mis ojos por el perímetro que pude construir. Paredes pequeñas se alzaban alrededor de mi refugio. Al fin podía dormir tranquilo, sin importar dónde estuviese. O al menos, me calmaba pensar así. Suspiraba al final de cada oración tras escribirte, el cansancio comenzaba a dominarme, y pequeños escalofríos a recorrer mi cuerpo. Tan solo cerré los ojos, dejándome llevar por mi propio cobijo. Esa noche caí en uno de los sueños más profundos. No recordaba demasiado, pero eso no fue lo importante.
A mitad de la noche, aquel grito me despertó de nuevo. La voz de ese hombre sonó en todo el bosque. Abrí los ojos de golpe, solo para ver una silueta delante de mí. Mi mano se movió rápidamente, el mango del hacha se apretó en ella. Y de un rápido movimiento, ataqué. La sangre salpicó en cada dirección, y un cuerpo cayó. Fue por instinto, imbuido de una furia atroz hacia esos monstruos. Pero, el filo del hacha tocó el piso, y mi mano me limpió la sangre del rostro. Ni siquiera me había dado cuenta, que era lo que estuvo parado frente a mí. Tan solo, corté sin pensar. Reaccioné por puro instinto, y una pobre oveja lo tuvo que pagar. No pude creer lo que hice. Era una simple oveja que entró por un hueco que olvidé cerrar. Su sangre cubría mis manos y el suelo donde dormí. Ni siquiera iba a hacerme daño, tan solo quería una manzana que salía de mi mochila. Pero lo que realmente me derrumbó, fue ver a mi espalda, y encontrar un pequeño cordero, mirándome confundido. Eso realmente me partió el alma. Ya había matado antes, pero nunca sin necesitarlo. Esa muerte, esa sangre, no tenía propósito. No pude evitar llevarme las manos a la cabeza por lo que había hecho. Aquel rojo manchaba todo a mi alrededor. Entonces, el cordero comenzó a llamar a su madre. Sus pasos fueron lentos y llenos de miedo, con miradas hacia mí y hacia el hacha. Pero aún así, se acercó. Recuerdo ver aquellas pequeñas patas empujando un cuerpo sin vida. Ni siquiera pude pedir perdón, no tenía cara con que hacerlo. Cada balido del animal me partía el alma. Intentaba levantar a su madre con pequeños empujones y llantos. Pero ella, jamás se levantó. Tal vez, en un momento así, un cazador nato reaccionaría sin pensar. Ya sea soltando una plegaria y siguiendo con su camino, con el cuerpo a cuestas para usarlo. Pero yo no pude hacerlo. Vi mi hacha un momento, sabiendo que era lo que tenía que hacer. Un cordero tan pequeño, no tendría oportunidad sin su madre. Así que tan solo levanté mi arma, y la bajé. Un grito por parte del animal, y tierra que se levantó. El filo del hacha quedó clavado en el suelo, al lado del cuerpo de la oveja. Ni siquiera pude quitarle el pronto sufrimiento a otro ser vivo. Tan solo tomé mis cosas, pidiéndole perdón al viento antes de irme. Jamás vi atrás, aunque mis pasos fueron lentos. Aún me dolía. Intentaba convencerme que eso era lo mejor, pero a veces simplemente no es así. Mis pies pisaban seco, intentando acallar los sonidos del pequeño cordero. Tragué saliva varias veces, pero el ardor en mi interior no hacía más que quemarme la conciencia. Aún así tuve que continuar, internándome más en la bruma del bosque, escuchando mis pasos, mis pensamientos. No quería darme vuelta, apretaba los dientes con cada impulso de ese maldito sentimiento. Pero no pude, no estaba en mí ser uno de los peores reflejos del ser humano. Tuve que darme vuelta, un segundo, y luego otro, y muchos más. Quería convencerme de que lo que estaba haciendo era lo correcto. Y en aquel último instante, lo vi, el cordero me miraba desde lejos, escondido entre los matorrales detrás de un árbol. Miraba el cuerpo de su madre, la sangre. Podía distinguir el miedo en sus ojos, el no entender que había acabado de pasar. Se acercaba de a momentos, intentando despertarla. En verdad, no pude continuar. Me tomó mi tiempo, pero jamás paré de cavar. Le di a esa oveja el entierro más respetuoso que pude, aún pensando que otros no harían eso. No me quedé con nada, no lo merecía. Fue mi odio el que terminó con su vida, y al menos para mí, no era correcto aprovecharme de eso. Pero aún faltaba algo. Levanté la mirada, exhausto. El pequeño animal aún continuaba escondido a lo lejos. Lo vi temblar por el viento helado que nos rodeaba, aún su lana no podía protegerlo del frío. Caminé hacia él lentamente, enterrando mi mirada en el suelo. No quería asustarlo más de lo que ya estaba, tan solo deseaba poder pedirle perdón. Me acerqué con cautela. Él intentaba retroceder a como de lugar, pero el tronco de un árbol se lo impedía. Tal vez fue estúpido de mi parte, aunque aún así seguí. Hice aparecer una manzana en mi mano, y a pesar de no saber bien cómo lo había hecho, la acerqué al pequeño cordero. Al principio dudó, pero pudo acercarse a mi mano. Dejé la manzana frente a él y lo vi comer. Aún continuaba con miedo, pero pude entrar en confianza con otra manzana y un poco de césped. A partir de ese punto, simplemente decidí irme caminando, con una mísera sonrisa en mi rostro. Me alejé lentamente, sin pensar ni mirar atrás. Tomé mis cosas y seguí con mi camino, sabiendo dónde tendría que ir. Pero apenas pude dar 3 pasos.
Sentí un roce en mi pierna, seguido de un sonido familiar. Aquel cordero apoyaba su cabeza en mí, esperando una respuesta. Acaricié su lomo antes de seguir caminando, y de nuevo lo mismo, su cabeza tocó mi pierna. No importaba cuánto me alejara, él me seguía donde fuera. Aún corriendo o escondiéndome, siempre sus ojos me miraban con un sentimiento que todavía no sé explicar. Ese brillo lleno de inocencia, como el alma de un niño. Simplemente no podía no sentirme culpable al mirarlos. Tal vez así tenía que ser. Caminé en la nieve por horas, llevando a cuestas al cordero por donde no podía pasar. Nevaba fuerte, y la noche empezaba a cubrir el cielo. Tuve que construir un refugio al pie de un gran desnivel. Aún recuerdo esa noche entre la nieve y el fuego. El cansancio me impedía poder tapar la entrada con algo, pero al menos no sentíamos demasiado frío. El cordero dormía a mi lado, dándome su calor combinado con el de la fogata. Veía los copos caer afuera, perdiéndose en los confines de un bosque oscuro. Apenas veía los pinos, tan solo intentaba seguir con la vista a la nieve bailando en el viento. No podía evitar acurrucarme cada vez más en mí mismo. Sentía la respiración del pequeño animal en la pierna. Sus latidos palpitaban en mi mano mientras lo acariciaba. Aún no estaba en paz por lo que había hecho, pero al menos podía defenderlo. Volví a mirar al frente, intentando ver más allá de la bruma oscura. El sonido congelante de la tormenta azotaba con fuerza las copas de los árboles. Aún así, cierta calma quedaba en el viento. Un paisaje gris y tétrico, pero me hacía apreciar lo acogedor de donde estaba. Es curioso cómo apreciamos más las cosas, cuando nos damos cuenta qué pasaría si las perdemos. Aunque muchas veces no llegamos a saberlo a tiempo. Tal vez a mí me pasó lo mismo. Tal vez, no supe apreciar mi antigua vida. ¿Tú qué dices, querido diario? ¿Acaso este será el infierno, o el paraíso? Es que no puedo evitar pensar que algunas cosas, por muy pocas que sean, fue bueno olvidarlas. Espero poder pensar así durante mucho tiempo. Aquella noche soñé algo que aún no logro comprender. Vi luces rojas y blancas, contrastando contra un pasillo de metálica oscuridad. Fue un recuerdo, uno por el cual desperté con lágrimas en los ojos. Y entre esas luces, recuerdo gritar un nombre con todas mis fuerzas. Un nombre que nunca llegué a entender, como si de mi boca solo saliese estática. Cada vez que pienso en eso, una bola aparece en mi garganta. Pero al despertar, sentí realmente aquel sentimiento de estar perdido de nuevo. Palpitaba tan fuerte en mi pecho que casi lo sentí matándome. Como un fuego incontrolable, o más bien, un ardor del otro lado de la ventana. Vi la nieve en calma, entrando por los espacios entre piedras puestas en la entrada. Piedras que jamás coloqué. Me levanté sintiendo el olor a ceniza en el aire, la fogata había cumplido su ciclo. El cordero seguía a mi lado, empezando a despertar a medida que me levantaba. No fue mucha la sorpresa ni el miedo, algo me decía que aquellas rocas fueron puestas por un alma buena. Era increíble cómo ese lugar me hacía pensar de esa manera. Tan solo tomé mis cosas después de recolectar un desayuno improvisado. La nieve brillante acompañaba mis pasos mientras viajaba, haciéndonos hundir en ella por ir sin cuidado. En un momento, el cordero terminó por desaparecer en el suelo, y volver a levantarse cubierto de ella. No pude evitar reírme al ver su pequeño hocico cubierto de nieve. Esa fue una buena manera de empezar un viaje. Durante las horas siguientes, me dediqué a recolectar todo lo posible. Marqué varios árboles y encontré muchas señales nuevas, mucho más jóvenes que las que encontré antes. Así terminé por salir del bosque nevado, con el atardecer a mis espaldas y el cordero a mi lado. El camino comenzaba a hacerse llano, los árboles ya no crecían en grandes cantidades como antes. Fue difícil seguirle el paso a las marcas en ellos. Pero a pesar de todo, pude avanzar un poco más. Inmensa fue mi alegría cuando me topé con lo que siempre estuve buscando. Vi a lo lejos, justo al borde del horizonte. Una silueta apenas visible por el pronto anochecer, y luego muchas más. Un conjunto gigantesco de casas de piedra y madera, emergiendo de la tierra junto a cultivos y árboles. Mis pasos fueron rápidos, y antes de darme cuenta estaba corriendo con la sonrisa más grande que nunca tuve. Sentía la bola en mi garganta, los gritos trabados, que cada segundo haya valido la pena.
Vi al cielo apreciando las nubes del atardecer, con mis manos extendidas intentando alcanzar aquel violeta y naranja del firmamento. Comencé a correr más rápido, frenando apenas un momento para llevar el cordero en brazos. Pocos metros y luego nada. Mis brazos y piernas entraron de lleno al pueblo que se alzaba frente a mí. Y grité tan fuerte como pude, perdiendo mis palabras a medio pronunciar en la alegría que sentía. Porque ese fue el sentimiento de saber que no estaba solo, que había encontrado personas, que al fin podría recibir respuestas. Lágrimas salían de mis ojos chocando contra el suelo, y un grito aún más fuerte sonó de mí. Como si cada pregunta tuviese respuesta, cada segundo una ventaja, cada deseo y sueño de ver a otro como yo, al fin se cumpliera. Un simple saludo, lleno de cada emoción que pude almacenar hasta el momento. Y seguí gritando mientras corría por los caminos del pueblo, sin mirar con detalle a mi alrededor. Aquella felicidad parecía tapar cada grieta en mí. Solté otro grito en forma de saludo, justo enfrente del pozo central del pueblo. Y luego otro y otro más, hasta que empezara a desgarrarme la garganta. Apenas podía pensar en otra cosa, y ya no era necesario estarlo haciendo. Y esperé. Con una sonrisa enorme en mi rostro, llenándome el pecho de un aire repleto de esperanza. Vi el viento soplar, la luz anaranjada dejándole el paso a la sombra. Pasaron solo segundos, hasta que solo recibí de respuesta el rechinido de una puerta empujada por el viento. Solté al cordero. No podía sostener nada con el temblor en mis manos. Ni siquiera pude pensar, o sentir, o querer existir. Mi voz temblorosa emergió de nuevo, diciendo palabras inconscientes al aire. Otro saludo envuelto en un tartamudeo, las palabras perdían ese fuego, perdían la esperanza. Di un paso, preguntando con un tono inaudible por alguien. Jamás escuché tal silencio. Entonces comencé a observar por primera vez, las casas, las puertas y ventanas. El vacío detrás de cada una, fue algo que me derrumbó. Otro paso inconsciente salió de mí, esta vez sin querer preguntar. A cada segundo, más cosas aparecían frente a mí. Grietas en las paredes, troncos secos sosteniendo las casas, telarañas colgadas de cada marco de las ventanas. Choqué de golpe contra el pozo, cayendo bruscamente sobre su frío cuerpo de roca. Pude ver mi reflejo en el agua, desapareciendo a medida que el anochecer avanzaba. Vi mi rostro, imbuido por un sentimiento que aún no entendía. Una sonrisa forzándose a sí misma a no desaparecer. Pero la verdad era esa. Jamás solté un grito tan fuerte, tan lleno de ira. Grito que se escuchó en cada rincón del pueblo, incluso el pequeño cordero se alejó de mí. Ya estaba harto de que ese mundo me arrastrara a perseguir falsas esperanzas, que una y otra vez me muestre y me quite la salvación. Ya no tenía dudas, realmente ese era el infierno. No pude soportarlo, me derrumbé en llanto a los pies del pozo. Suplicaba por no saber qué tan mala persona fui para merecer eso. Mis manos me apretaban la cabeza con fuerza sobrehumana, queriendo aplastar aquel dolor que me quemaba por dentro. Era insoportable, apretaba los dientes intentando contenerme. Aquella ira era demasiada, sentía como mi misma alma me odiaba, aún sin saber qué fue lo que hice. Pero en ese momento, el mundo me demostró que yo solo era una pieza en su maldito tablero. Un tablero que buscaba seguir el juego. Escuché los pequeños pasos, y tan solo sentí ese cariño rozando mi brazo. Un empujón suave, seguido de un intento constante de subirse a mi regazo. En aquel momento, juro que cada parte de mí se quebró. Bajé la mirada, solo para ver al pequeño cordero intentando consolarme, sin saber qué pasaba, con toda su inocencia puesta en mí. Fue como si el mundo me demostrara, que no estaba en mí elegir las cosas buenas que me pasaran. Me quedé ahí unos segundos, en un choque de emociones. Y tal vez fue estúpido de mi parte, tal vez solo era el siguiente movimiento de aquel tablero. Pero aún así seguía siendo humano, por eso me encantó ser el más grande idiota. Abracé al pequeño animal, dejando que mis lágrimas cayeran sobre él. No tuve más que darle las gracias, aunque él me haya devuelto una simple mirada confundida. La noche llegó en poco tiempo. Aquel precioso cielo naranja y violeta, se había convertido en una inmensa obscuridad estrellada. Caminé por el pueblo, entrando en cada casa a la búsqueda de algo útil. Todo estaba vacío, apenas quedaban algunos pimpollos y plantas secas en el cultivo. El pueblo parecía haber sido abandonado hace bastante tiempo.
Apenas quedaban rastros de que alguna vez alguien vivió ahí. Aún así exploré por casi una hora. Vagaba de casa en casa, buscando incluso entre los tablones de madera del suelo. Habían varias señales apuntando a que todos tuvieron que irse rápidamente. Pedazos de ropa tirados en las casas, libros desparramados por el suelo. Me pregunto qué habrá pasado aquí. El cordero me seguía a donde fuera, aunque no llegara a encontrar nada. Tal vez yo le recordaba un poco a su madre, o él me recordaba a mí. Tan indefenso y asustadizo como yo al principio. Me gustaría verlo algún día tan valiente como quiero ser. Y pasó la hora, la noche ya cubría por completo cada rastro del cielo. Aún así, no necesitaba mi antorcha para caminar, las estrellas jamás dejaron de alumbrar mi camino. Hasta que al fin llegué al último edificio del pueblo. Este estaba hecho completamente de roca, y un cartel roto en su entrada señalaba la herrería. No dudé mucho en entrar, aún con las incontables telarañas y el polvo de antigüedad. De nuevo era lo mismo, vacío, tan solo una ventana que dejaba pasar la luz de la luna. Solté ese suspiro de nuevo, agotado por estar ahí. Quería despedirme de todo, dormir al calor de alguna fogata. Pero no pude irme. Mis pasos me quisieron hacer salir, y algo pasó, una brisa, una emoción. Quedé helado con eso, no había siluetas, personas, recuerdos. Nada que me haya obligado a quedarme estático allí. Tan solo mi instinto no me dejaba seguir. Y entonces aquel susurro incomprensible, y mi mano abriendo el cofre. No recordaba haberme dado vuelta, ni siquiera moverme. Solo estaba ahí, mirando el rojo de una rosa intacta, posada sobre otro diario.